Extraordinarias noches. No sé si usted ya se ha dado cuenta de algo, ¿no? Y eso que se tiene que dar cuenta es que estamos prácticamente a un mes de la Nochebuena y después de la Nochebuena se viene la Navidad. Pero eso será en un mes. Hoy estamos aquí en A la Medida y precisamente vamos a hacer el análisis de los temas coyunturales. Le presento a un viejo, pero no por viejo, sino que viejo amigo, acá precisamente de lo que es A la Medida, nuestro queridísimo licenciado Axel Cardona. Bienvenido, por favor, está aquí en su casa. Qué bonito recibimiento. No, un viejo amigo, un viejo amigo. No, un placer estar contigo de nuevo. Igualmente, para poder Axel, abordar gracias. temas. Ya lo decías tú, estamos a un mes prácticamente de la Navidad, pero también empieza a incrementarse un montón de situaciones que hay que analizar en esta noche. Uno de ellos es la desaparición de mujeres, definitivamente, que sigue en incremento la violencia de mujeres. Me parece muy bien. Así que en ese contexto, y ya teniendo acá a nuestro compañero de esta noche, el licenciado Axel Cardona, un viejo amigo, más amigo que viejo, vamos entonces al contexto, por favor, de la violencia y las alertas Isabel Claudina, que son parte de esa violencia en contra de la mujer. Vamos. Desaparición de mujeres, 20 corresponden a casos de víctimas que huyeron de su agresor por violencia intrafamiliar. De acuerdo con la última actualización de alertas Isabel Claudina, son 673 las que se encuentran activas, con un promedio de 6 desapariciones diarias. Tenemos un 20% de las mujeres desaparecen con sus hijas y sus hijos. Están huyendo del círculo de la violencia. Tenemos un 6% de mujeres que padecen de alguna discapacidad, Alzheimer, demencia senil, se pierden, pero las ubicamos con más rapidez. Y un 54-56 que son vinculados a delito y otro porcentaje vinculado a violencia simbólica o violencia a los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Esto nos marca un compás o un indicador muy fuerte que las mujeres desaparecen porque están sufriendo en muchos de los casos violencia. De acuerdo con los protocolos del Ministerio Público, cuando la pareja de la desaparecida activa la alerta, se buscan antecedentes de violencia intrafamiliar. A veces la pareja, pero el protocolo nos manda a buscar si hay antecedentes de violencia para no dar información, pero sí, porque puede hacer que se utilice como un mecanismo para encontrarla, se ha dado el caso. Huyen de ellos, están huyendo de sus perpetradores. Lo que nos pasó mucho en tiempo de pandemia es que se desaparecían a las 6:15, cuando estaba el toque de queda. Y es un porcentaje muy alto también de mujeres que están huyendo de sus perpetradores. Ahora, ayer precisamente tuvimos reuniones con el cónsul de México y el Ministerio de Gobernación y Ministerio de Relaciones Exteriores para sumar esfuerzos en los estados mexicanos y estados de Estados Unidos para que cuando ubiquemos a una mujer que esté resguardada, pues por lo menos sepamos por qué es que se está movilizando voluntariamente o por otros componentes huyendo de la violencia o por otras aspiraciones económicas. Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Guatemala, el Ministerio Público contabiliza en lo que va del año 55,000 denuncias por violencia física, psicológica y económica. Vaya tema, un tema de verdad espeluznante aquí en Guatemala. Estamos hablando, Axel y televidentes, de 55,000 denuncias puestas hasta el momento en este año 2021 por cualquiera de los 5 tipos de violencia en contra de la mujer. Pero estamos hablando también de que muchas de estas mujeres que desaparecen del hogar, se van además con sus hijos. Y entonces estamos viendo cómo a través de estas informaciones estadísticas y de las instituciones a cargo de pelear en contra de la violencia contra la mujer también, nos dicen que un 20% al menos de estas mujeres a las cuales se les ha activado una alerta Isabel Claudina, que desaparecen con sus hijos, lo hacen como una escapatoria, literalmente como la válvula de escape para huir de esa violencia que tienen en casa, del infierno. Bueno, definitivamente los que vemos noticias todos los días podemos darnos cuenta que hay diferentes razones, definitivamente, por la cual se abandona el hogar. Y esa es una estadística, un estimado de lo que tiene el Ministerio Público reflejado en base a denuncias. Pero las que no denuncian... Pero el número, ¿cuánto puede crecer, verdad, Exacto, Axel? por eso le digo, las que no denuncian
¿Dónde está ese número? ¿Qué Sí, porcentaje hay será? una cifra negra. Definitivamente. Ahora, yo creo que lo que no tenemos que dejar en negro, y es bueno recordarlo, aunque ya todos nuestros televidentes bastante cultos y doctos a cada la medida han ido aprendiendo esto con el paso del tiempo, hay 5 tipos de violencia en contra de la mujer, que no está de más repetirlos, ¿verdad? Claro. La ley contra toda forma de violencia en contra de la mujer y en contra del femicidio nos dice que está la violencia verbal, que lleva de la mano la violencia psicológica, y luego están las clásicas tipos de violencia que son más conocidas, la violencia física, la violencia económica y la violencia sexual. Ojo, solo una aclaración, la violencia sexual no se refiere a la violación como tal, sino que es la violación, eso sí, llamémoslo, dentro del ámbito de la pareja, dentro del ámbito de la convivencia marital, cuando una mujer, por ejemplo, simple y sencillamente tiene el derecho de decir, no quiero nada contigo. Y la ¿verdad? obliga. Y la obliga, que el hombre que viene borracho, Y drogado. viene sumado a la agresión física. Y que viene sumado a una agresión verbal, a una agresión psicológica y física, por supuesto. Ahora, Axel, yo creo que hay que darle bastante contexto a este tema y los datos son importantes. Quiero pedirte, por favor, que compartamos y a esta nuestra producción, muchísimas gracias, los siguientes datos con nuestra audiencia. Bien, veamos esto, Julio. A ver. El Estado de Guatemala implementó en el año 2018 un mecanismo denominado Alerta Isabel Claudina, el cual está orientado a dar parte a las autoridades de manera inmediata sobre la desaparición de una mujer. Este tipo de alertas surge porque anteriormente se tenía la costumbre de esperar 24 horas, aunque era muy corto, incluso algunos decían que era muy largo el tiempo. Al momento de desaparecer, las mujeres para poder interponer la denuncia correspondiente e iniciar su búsqueda. Mientras más rápido las autoridades conozcan sobre la desaparición de una persona, es más rápido pues que se logre ubicar y menos posibilidades que pierda la vida. Y es que esto viene por lógica, porque la verdad, Axel, solo en países a veces como el nuestro solía pasar esto, que era una realidad y que costó en verdad la vida de muchas mujeres. Había que esperar esas 24 horas de una persona que no está, de una mujer en este caso desaparecida, con todas las evidencias de que así es, para que entonces sí se pudiera interponer la denuncia. Ahora, tú lo sabes, en menos de 24 horas se pueden hacer muchísimas cosas para el bien y lamentablemente también así se pueden hacer para el mal. Ahora le pregunto algo, Julio. A ver. En este caso de la desaparición de mujeres, Sí. muchas personas, por ejemplo, que no son del vínculo familiar, Ajá. que son vecinos, Sí. se enteran de la situación, Sí. pero Sí. callan. Y muchas veces son ellos los principales autores también que pueden ayudar a esto. Yo creo que aquí con lo que dices, Axel, es muy importante hacer una reflexión, Sí. porque hemos visto tantos casos de violencia en contra de la mujer y de violencia en contra de la niñez que han sido reportados a través de redes sociales. Claro. Y por supuesto que aquí he de darte la razón en el sentido de que los vecinos son testigos, aunque no lo quieran, tácitos que están allí escuchando en el día a día esa violencia. Pero ojo con esto que voy a decir también, si usted conoce de estos casos y no los hace del conocimiento de autoridades, ojo, que hay un delito que se llama omisión de denuncia. Y independientemente de este delito o no, creo que es deber de los ciudadanos el poder venir y hacer esta denuncia donde corresponde. Llame al 110 y bueno, que se apersone ahí la Policía Claro, Nacional es que Civil. para eso está la autoridad, ¿no? Correcto. Para eso está. Correcto, Ahora la bien, prevención, le ¿no? sumo algo a esto. A ver, el ¿qué siguiente será, remate, Axel? si la producción me lo permite, porque esto va de la mano definitivamente. Vamos Veamos con esos este dato datos. estadístico. Y es que en el 2019 el Ministerio Público reportaba a diario 4 mujeres desaparecidas en promedio. Sí. 4. Eso estamos hablando del 2019. Así es. Antes de Hace la 2 pandemia. años. Antes de la pandemia. Actualmente el promedio aumentó en 6 mujeres desaparecidas diariamente. 2 más diariamente. Ojo con esto, porque estamos hablando de un incremento muy rápido. Según el informe de la CEPREM, las mujeres de 21 a 30 años son las más vulnerables. Claro. En este informe también Claro. indica que los departamentos de Guatemala, Ciudad, Quetzaltenango, Alta Verapaz, tienen los mayores números de denuncias, que destaca que la mayor causa por la cual desaparecen las mujeres es la violencia intrafamiliar. Eso es correcto. Ahora, aquí hay una situación, Axel, que es un fenómeno que no podemos negar aquí en Guatemala y que lo hemos venido hablando desde el año pasado y que este año se ha reflejado en estas cifras que estabas tú mencionando de estas 6 mujeres en promedio, ¿no? Porque esto es promedio, es una cifra legal, no una cifra Es un real. estimado. Es un estimado, porque las que no denuncian serán otro montón también. Ha aumentado el tema de la violencia en contra de la mujer y la pandemia, dentro de todos los fenómenos exógenos que trae, es decir, aquellas cuestiones que giran alrededor de ella, viene con ese incremento de violencia en contra de la mujer, incremento también en temas migratorios, incremento de abusos contra la niñez, etcétera. Pero esto se da
también por esa convivencia que se tuvo tanto tiempo en ese encierro del año pasado. Se recuerda, Julio, que hace algunos meses a ver. platicábamos, seguramente fue en inicios de año. Sí, Axel, cuéntame. Pues lo visité a usted acá. Y recuerdo que hablábamos que en la pandemia, según estadísticas de las autoridades del Ministerio Público, estaba aumentando la violencia intrafamiliar. Es decir, como ya se dio la alerta temprana, estaban tan acostumbrados a ir a trabajar y regresar a casa y solo en la noche estar con los hijos, como que el encierro también, el toque de queda y esto lo otro, hizo que se empezaran a conocer mejor, pero que empezaran a ver muchas diferencias. Pero esto tampoco es justificación, ¿no? Claro. O sea, es un fenómeno social, es un efecto de una causa. ¿Y cuál es esa causa? La causa es que vivimos en una cultura de violencia. La causa es que vivimos precisamente acostumbrados a desbordar esas emociones en cualquiera de estas situaciones que afectan particularmente, fuera de los menores, en las casas, que son los más afectados, los hijos, afectan a la mujer, en este caso, la más vulnerable. También, y que incrementó también el consumo de alcohol en los hogares. Eso es correcto. Y esto incrementó la violencia intrafamiliar y también las situaciones de inconformidad entre el mismo hogar. Yo le sumo a esto también algo de lo que se ha hablado poco y que aquí en A la Medida cada vez que podemos lo traemos a colación, la famosa fatiga pandémica, que ya la está viviendo el mundo entero. Porque, Axel, no me dejará mentir usted, ¿cuál es la reacción ahora de los países europeos ante esa cuarta y quinta ola del COVID-19? Están saliendo a protestar de una manera firme porque ya no quieren estar encerrados. Ya no quieren. Pero el problema es que la pandemia no se ha ido. O sea que genera violencia también. Genera violencia. ¡Wow! ¡Qué fenómeno, ¿no? El COVID-19. Y lo que nos espera todavía. Claro, porque aquí tenemos que ser bien claros en una situación. Todo el esfuerzo estatal creo que se ha estado poniendo en el matiz que las instituciones del sector justicia, particularmente el Ministerio Público y la persecución penal que puede darle a este tipo de delitos, están haciendo en un esfuerzo real por tratar de combatir el tema de la violencia en contra de la mujer. Pero una cosa, mientras más esfuerzos hay, más violencia también existe. Parece que van de la mano unos con otros y que entonces no logramos la clave de la seguridad en todo tipo, que es la prevención. Mire, ¿qué tenemos que hacer para prevenirla? No, y es que analistas también sumamos esto ya para ir terminando con el tema. Es muy amplio, definitivamente es muy amplio. Y podemos hablar más de él. Cerramos con esto. A ver. Analistas dicen que en diciembre esto podría incrementar. Estoy seguro que sí. La falta de empleo, la falta de dinero, también puede provocar ese choque en la familia. Y es que aquí vamos a otra cosa. En Guatemala, cuando esa cuarta ola llegue y probablemente haya nuevas medidas restrictivas, tenemos que estar muy atentos a esta cuestión, porque, repito, es uno de los factores exógenos de los que vienen de la mano al COVID-19. Pero ya no podemos seguir permitiendo esto, Axel. ¿Por qué? Porque en una de tantas, en ese círculo de la violencia, de que se da la acumulación de tensiones, se da la fase de la explosión y después la luna de miel y yo no soy así y no lo vuelvo a hacer, en una de tantas, mira, te traigo rosas porque yo no soy así, en una de tantas esas rosas se van a llevar, pero al panteón. Definitivamente, y eso es lo que no queremos. Bueno, entonces damos por finalizado para que usted, por favor, pueda tener ahí en casa la mejor opinión y conclusión. Y cuando regresemos, Axel, hay que debatir otro tema, ¿no? Porque el abrir la puerta a los famosos bonos, ahora hecho, pues por la costumbre, la fuerza de la costumbre, que ahora es el organismo judicial por tercero, cuarto, quinto, no sé qué cuánto año consecutivo. Bueno. El bono único, pero único del año de fin de año. Ahí lo tienen ustedes, bono pandemia. Se va a sorprender la cantidad de dinero. No cambien, por favor, quédese ahí donde está. Recuerde que nosotros somos A la Medida. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia acordaron conceder un bono de apoyo económico por motivo de la pandemia del COVID-19 a los trabajadores y funcionarios del organismo judicial de 3,000 quetzales. Este bono de 3,000 quetzales será entregado la primera quincena de diciembre del presente año y no tiene carácter retroactivo. Dicho bono extraordinario será proporcional a la fecha de ingreso del trabajador o colaborador judicial. Para todos los funcionarios, empleados y personal judicial y administrativo del organismo judicial que se encuentren activos a la fecha, comprendidos en los renglones presupuestarios 011, 022, 023 y 031 por un monto de 3,000 quetzales. El mismo deberá ser otorgado en la primera quincena del mes de diciembre del presente año y no tiene carácter retroactivo, el cual deberá ser entregado proporcionalmente
a la fecha de ingreso de los trabajadores. El organismo judicial desembolsará cerca de 30 millones de quetzales para cumplir con ese pago extraordinario a los cerca de 12,000 colaboradores que tiene la institución a la fecha. Bueno, esta es una historia vieja, déjeme decirle que no es una historia nueva, y tal vez donde hubo una excepción fue el año pasado en el organismo judicial, donde efectivamente no se pudo dar este bono. Pero pongámoslo en cifras y hagámoslo junto a usted y también con usted, mi querido amigo licenciado Axel Cardona. Es un bono de 3,000 quetzales, que no pareciera tan grande realmente para el trabajo de la justicia, pero ese bono de 3,000 quetzales representa un desembolso de 30 millones de quetzales para el organismo judicial. Y aquí la pregunta es, fuera del riesgo que hayan podido tener el trabajo que se obtuvo, ¿los resultados de la justicia en Guatemala realmente lo ameritan? Es decir, ¿de dónde se va a sacar esa plata? ¿De los fondos que el organismo judicial pues tiene por antecedentes penales y por otras cuestiones como fianzas, cauciones económicas, todo este tipo de situación? ¿Vale la pena o no vale la pena hacerlo? ¿Es un incentivo o termina siendo un incentivo perverso? Bueno, ¿qué dice el público? Definitivamente nos gustaría pues, saberlo, y me imagino que han de estar pensando algunas personas lo siguiente. A ver. Si con eso se garantiza menos impunidad, acelerar los procesos de justicia y agilizar aún más allá todos los casos que están aún engavetados, le diría, démosle los 30 millones. Sí. Pero si no se garantiza eso, ahora, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que hablar de lo que está diciendo usted ahora, Axel, sería lo deseable, pero creo que es una utopía en la realidad guatemalteca. ¿Por qué? Porque todavía el sistema de justicia penal guatemalteco está lleno, pero lleno de una situación que es la impunidad. Es decir, no se logra castigar realmente a esa totalidad de autores de hechos delictivos. Y a veces también se queda bastante en deuda, porque el sistema de justicia, y aunque el organismo judicial tiene un papel protagónico, ha tenido también sus cuestiones perversas en su conjunto, todo el sistema de justicia, como por ejemplo la presunción no de inocencia, sino que presunción de culpabilidad, que luego redunda en que hay hacinamiento en las cárceles, que por supuesto después redunda en que se abuse de ciertas personas para las talachas o de que las cárceles tengan ese descontrol que tengan, y es un círculo vicioso que de virtuoso no tiene nada. Y de justicia, pues hablamos de casos que llevan 5 o 6 años y ni siquiera, ni por asomo se van a resolver todavía. Ahora bien, ¿los bonos para qué son? Para incentivar. Para incentivar. Para incentivar. Para incentivar. Pero también viene a inyectarle a la economía del hogar de estos trabajadores, más no del país a nivel nacional. Sí. Hagamos referencia a eso. Sí, porque para empezar aquí entonces el bono también es selectivo, porque los trabajadores del renglón subgrupo 18 y el 029 pues no son afectos a este bono, claro. Ellos solo van a ver cómo los compañeros lo van a recibir. Exacto. Entonces no termina siendo también del todo universal y correcto. Eso ya lo hace que no sea equitativo. Ahora bien, si le digo, después de 2 años de pandemia, situaciones económicas muy complicadas para varios guatemaltecos, viene a inyectarles pues una esperanza también, y en esas fechas de fin de año, pues quienes no quisiéramos estar compartiendo pues también un dinerito extra para algunos gastos extras. Y antes de ir a los datos, hay que recordar también que el organismo judicial es de las instituciones que más bonos tiene, porque terminan recibiendo prácticamente 19.5 salarios anuales. Ojo con eso. Tremendo, ¿no? Vamos con datos. Mientras que usted y yo tenemos los 12 millones. Y cualquier trabajador lo tiene, ¿verdad? Vamos con, con datos. Vamos con estos datos que tiene que usted anotar. Anote ahí en casa. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia, escuche usted, rechazó otorgar un bono de riesgo de 3,000 quetzales, similar al que le estamos ahora autorizando ante la emergencia del coronavirus COVID-19. En el 2019, el sindicato también pidió un bono de fin de año de 7,000 quetzales, adicional al aguinaldo, que tampoco fue autorizado. Lo mismo ocurrió en el bono solicitado en el 2018 de 10,000 quetzales. Sin embargo, ¿cómo han ido bajando, no? No, claro. De 7, 10,000 a 3,000. Bueno, ahora, tal vez sin embargo, en el 2017 solicitaron un bono de 6,000 quetzales y finalmente les aprobaron un bono de 3,000 quetzales. ¿Qué es este? Ahora bien, ¿qué pasa? En el 2016 también solicitaron 6,000 quetzales más, pero les aprobaron finalmente un bono de 4,000 quetzales en el 2015. El monto aprobado fue de 5,000 quetzales. Es decir, han pedido, se les ha dado. Sí. Han solicitado, se les ha rechazado. Pero el dinero
ha llegado. Históricamente lo han pedido y aquí podríamos ir retroactivamente a otros años. Digamos que en el plano real, desde el 2017, los trabajadores del organismo judicial no reciben ese bono. Ojo para los trabajadores. Sumemos una cantidad así rapidísimo, que usted que es bueno para las matemáticas. Mire, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 22, más 7, 29, 30, 35. 35,000 quetzales de 2015 para 2021 son en bono. Y en uno de los bonos, ¿no? Porque aparte hay muchos, porque viene el bono escolar, el bono del pescado, el bono de esto, el bono de emergencia, ¿verdad? Sí, este es un bono excepcional. 35,000 quetzales. El famoso bono único, que es único para esta época de Navidad. Ahora, aquí hay una cuestión. El organismo judicial, entonces, con esto que nos ha compartido Axel, desde el 2017 fue la última vez que recibió al menos este bono. Exacto. Entonces, han pasado 3 años en que no lo han recibido. ¿Podría ser oportuno esta situación de que lo reciban ahora? Pues ya es una realidad. Aquí es no una es realidad. Sí, nos parezca bien o nos parezca mal, es una realidad. Pero pregunto, 30 millones de quetzales, ¿para cuántos juzgados nuevos puede alcanzar? ¿Para pagar cuántos trabajadores más del organismo judicial pudiera alcanzar? Claro. O si lo pasáramos y lo traspolamos a otro tipo de situaciones, ¿alcanzarán 30 millones de quetzales para construir un nuevo hospital? Claro. ¿O una nueva cárcel? Sí. Bueno, entonces, una cárcel de máxima seguridad. Son de las cosas que también tenemos que ver. ¿Por qué? Porque el interés común y el bien común debe prevalecer sobre el interés particular. Y es que, ¿sabe, amigo televidente, por qué lo hacemos así, de esta manera con Julio? Es que para que abramos también nuestra mente y a la realidad actual. ¿Hay necesidades? Sí, claro, hay necesidades. Sí, hay necesidades. Pero también hay situaciones como estas que lo ameritan, pero, como dice el licenciado, cuando la justicia también llega y hay menos impunidad. Entonces aquí, licenciado Axel Cardona, yo creo que tenemos que ir pues llegando a ciertas conclusiones importantes. Definitivamente. El bono para el 2021, para los trabajadores del organismo judicial en los renglones que ya se indicaron, pues es una realidad. Van a tener esos 3,000 quetzales y entonces yo creo que ahora el pueblo de Guatemala va a tener todavía mucha más opción de venir y de exigir que la justicia sea pronta, que la justicia sea cumplida, que la justicia sea equitativa, sea una justicia real. Y va a tener derecho. Sí, y va a tener de exigirlo. derecho. Así es. ¿Y le parece si en esta prácticamente conclusión del tema vamos con otros datos? ¿Me parece? Vamos a pedirle a producción, por favor. Gracias. Vamos, producción. Gracias. Tremendo Lázaro allá. Pero vamos directamente. Es importante destacar que el bono de 3,000 quetzales. Así es. Vaya anotándolo allá en casa, usted amigo televidente y también empleado del OJ, solicitado este año se pagaría a todos los magistrados, jueces y empleados del organismo judicial. Debemos recordar que cada uno de los pactos colectivos de las instituciones estatales ya incluyen bonos, beneficios o prestaciones adicionales a la ley. Así es. Por eso lo hablábamos al principio. Así es. Es la institución que más bonos ha tenido. Es la institución de la ley laboral en Guatemala ya establece cuáles son los beneficios que todo trabajador debe de gozar. Entre ellos, el aguinaldo, que se lo vamos a dar a usted también, el bono 14, que ya se lo dimos, y una bonificación de incentivo que estamos pensando. Gracias. Son de ley. De ley. Pero aquí hay una cosa, y es una cosa perversa, que no es solo un fenómeno del organismo judicial, es una situación perversa de todo el Estado de Guatemala. Cuando se contrata por servicios técnicos o profesionales bajo los renglones subgrupo 18 y 029, automáticamente esos trabajadores que hoy por hoy terminan siendo una gran mayoría, si a eso vamos, porque son asesores y tienen otros cargos técnicos y administrativos, terminan no teniendo estos bonos. Entonces, termina no habiendo justicia dentro del mismo poder que representa la justicia en Guatemala. Ahora yo le digo, ¿les vamos a dar los 3,000 quetzales? Sí. Es un hecho. ¿Qué se pide como pueblo de Guatemala? Que cumplan. Una justicia pronta y cumplida. Claro. Si llegaban tarde, que lleguen temprano. Sí, que atendan como corresponde a guatemalteco. De hacer algo, que lo empiecen a agilizar. Aquí es donde tenemos que sembrar esa cultura de servicio en todos los trabajadores y empleados públicos, porque cuando llega un usuario, no es alguien que les está pidiendo un favor, es aquel que les está pagando su salario a través del pago de los impuestos de todos los guatemaltecos. Así que, bueno, felicitaciones. Nos queda entonces darle a los trabajadores del organismo judicial que han recetado este bono. Y es que por eso, de 3,000 quetzales por eso es cada un uno. incentivo para animarlo, ¿verdad? Para Así motivarlo, para que sigamos trabajando como seguimos trabajando. Es correcto. Bueno, entonces, terminado este tema, fíjese y escuche usted que cuando regresemos vamos a hablar acerca de estudiantes vacunados versus estudiantes no vacunados y el potencial regreso a clases para el año 2022. ¿Qué le parece? Así que regresamos con este tema, así que usted, tranquilo, ya volvemos. Venga, por favor, no cambie porque nosotros somos a la medida.
Vamos. Sí. Bueno, estudiantes vacunados y no vacunados, esto por una declaración de la señora ministra de Educación que ha aseverado el día de hoy que para el próximo 15 de febrero, licenciado Axel Cardona y televidentes, todos, absolutamente todos los estudiantes van a regresar a la presencialidad de las clases. Entonces, bueno, aquí tenemos que ver si esto realmente va a ser una realidad. Porque al final de cuentas, Axel, creo que necesitamos que haya protección para todos, claro, ¿no? De hecho, vamos a contextualizar esto para poderlo abordar. Muy bien. Retornan todos los estudiantes. El regreso a la presencialidad es para todos. Vamos a tener protocolos, pero yo prefiero que se los comente al señor ministro de Salud, porque vamos a tener protocolos para los vacunados. Eso quiere decir que van a poder haber más presencialidad con los vacunados. Los protocolos para los niños no vacunados son distintos. Lo que probablemente el aforo es el que se va a diferenciar en el proceso de implementación de las clases. Como decía la señora ministra, la idea para nosotros es que regresen todos los chicos. Probablemente sabemos que las condiciones cambian cuando en un aula todos están vacunados o en aulas en donde no todos los chicos están vacunados, habrá que tomar las consideraciones. Se resaltó que en el retorno a clases no se requerirá el carnet de vacunación. Que quede claro, no está requiriéndose carnet de vacunas para la escolaridad. Recordemos que la vacunación es un proceso voluntario. En el orden educativo, las universidades nacionales también comenzaron a coordinarse con salud para un posible retorno a clases presenciales. Se ha estado trabajando intensamente con rectores y decanos de las distintas facultades, universidades por sí mismas que están buscando esos mecanismos y cumplir con los protocolos. Entonces, de nuevo, se aplicará también el concepto de la vacunación. Se utilizará también el concepto de los no vacunados en el sentido de marcar, si hay necesidad, pues de aforos diferentes. Es que esto cambia realmente entre una semana y otra. Lo hemos dicho y yo lo voy a sostener, fíjese, televidente y licenciado Axel Cardona. Yo sí considero que es ya necesario el retorno a clases presenciales por varias situaciones, sobre todo que el ser humano es un ser gregario. Y los niños, sobre todo los más pequeños, necesitan de esa interacción en clase con los compañeros para poder adquirir todas aquellas habilidades que educativamente se requiere. Aparte, vamos a hablar claramente, tengo 28 años de dar clases y la virtualidad, que ha sido un reto tanto para estudiantes como para docentes, también ha permeado y ha hecho como más flexible muchas cosas, pero en esa flexibilidad el que pierde no es el catedrático, el que pierde es el estudiante, sí, que no logra adquirir todo el conocimiento que podría tener. Claro, definitivamente, más cuando son aquellas clases prácticas, ¿no? Correcto. Que cómo evaluar la destreza, la capacidad, sí, de estar percibiendo la cátedra. Bueno, definitivamente el pan del saber no solo se da de esta manera, hay que empezar a evaluar a los estudiantes. Ahora, ¿qué podemos también avanzar el próximo año? Es recuperar estos años, que son 2 años prácticamente, sí, los que se estuvieron preparando de manera virtual. Las personas que se van a graduar el próximo año tendrán ya la oportunidad de hacer prácticas, bueno, lo cual no hicieron dos generaciones, dos promociones. Esas 2 promociones prácticamente las tenemos perdidas. ¿Por qué? Porque aquí hay que hablar con la realidad del caso, tanto en lo privado como en lo público. Todavía hay muchas deficiencias en el sistema educativo guatemalteco en su conjunto, y eso hace que cuando llegue ya fin de año y se hacen aquellas clásicas evaluaciones del idioma español que hablamos y de las ciencias exactas como la matemática, pues los resultados sean bastante parcos, bastante malos, bastante deficientes, hasta el punto de que, por ejemplo, este año esas evaluaciones ya ni siquiera se hicieron. Claro. Entonces estamos graduando a cualquiera y eso tampoco se puede, porque al final de cuentas, en el mundo competitivo, que es este mundo globalizado, moderno de hoy, quienes más van a salir perjudicados, y ya lo están haciendo, son ellos, son los estudiantes. Por eso, claro, sí, pero aquí hay otra cosa, Axel, y el tema de la inmunización, porque eso también influye, ¿no? No, y a eso vamos. Sí. Para poder nosotros entrar a esa etapa dentro de la pandemia, porque es que eso es lo que tienen que entender allá en la casa, sí, los amigos televidentes, es que la pandemia se va a mantener, o sea, la pandemia va a continuar, sí, pero nos tenemos que adaptar y tenemos que dar ese gran paso, que es inmunizar a los pequeños de la casa, a los niños y adolescentes. En este caso estamos hablando que muchos ya tienen la primera vacuna, otros ya tienen el esquema completo. Muchos se van a complementar ahorita en diciembre y en enero
para tener todos el esquema completo y poder regresar a las aulas de esta manera que te garantice a ti como padre y también como maestro, y los maestros también reciban la de refuerzo, que se mantenga ese estándar, ¿no? Me gustaría, bajo estas cláusulas de las que estamos haciendo el análisis correspondiente de este tema, que con el apoyo de nuestra producción de A la Medida podamos ver algunos datos para darle ese tecnicismo correspondiente, Axel. Perfecto, por favor. vamos directamente acá. Acá tenemos estos detalles. Para un retorno eventual de las clases en todos los niveles educativos, quiere decir primaria, ¿sí? Secundaria, medio y diversificado, así es, y universitario, la condición óptima sería que tanto estudiantes, maestros y demás personal administrativo estuvieran vacunados de los centros educativos. Según las autoridades del Ministerio de Educación, no se exigirá el carnet de vacunación a los estudiantes. Y eso está bien. Estuvo rumorándose, ¿no?, en redes sociales, que no era cierto. Sin embargo, será importante que los padres de familia sigan las recomendaciones, Julio, y puedan vacunar a los menores de edad antes de que vuelvan a las aulas escolares. Por supuesto. Es decir, lo que hablábamos hace un momento, un porcentaje tiene el esquema completo, otro porcentaje ya tiene la primera, y ahora, a finales de noviembre y a principios de diciembre y enero, se complementará ese esquema. También es importante recordar que las autoridades de salud han empezado a planificar el proceso de la dosis de refuerzo para el personal educativo, lo que decíamos. Los maestros tendrán 3 vacunas y los estudiantes 2. Pero eso es cierto. Ahora, yo me pregunto algo, ¿no? Porque esto ha ido mutando y cambiando, pues casi que una semana sí, una semana no. Se hablaba, y ya la Universidad de San Carlos de Guatemala, para el tema de las universidades, había dicho, vamos a empezar el próximo año, el ciclo lectivo 2022, a través de la virtualidad total. Pero ahora se abre la posibilidad también, porque se van a ir los más pequeños, pues los más grandes también pueden y deben asistir a las clases. Pero son más maduros, ¿no? Más responsables. Pero ¿será que en realidad esto va a pasar? Número uno, varias condicionantes. ¿Están las vacunas suficientes? ¿Se van a vacunar todas las personas involucradas en el proceso educativo? ¿Lo vamos a lograr hacer rápidamente? Y además, respetando esa situación de que por cuestiones hasta de discriminación no se le puede exigir a nadie que vaya a estudiar que muestre si se ha vacunado o no, porque la educación es un derecho humano. Pero yo aquí no lo voy a debatir, Julio. A ver, no se me va a enojar ni se vaya a salir. Pero yo le digo algo, me voy. También, ¿dónde está la responsabilidad del padre, no? Bueno, pero aquí hay otra cosa, Axel. El Estado te pone las vacunas. Estoy de acuerdo. El maestro se vacuna. Nosotros tenemos que llevar a los hijos. Pero ojo, sí, estoy de acuerdo. Hay una responsabilidad del padre sobre los menores, definitivamente que la hay. Pero es que también hay mucha desinformación en Guatemala, porque dígame, Axel, si fuese así, entonces ya todos los adultos se hubiesen vacunado. Y aquí, hoy por hoy, porcentaje ya en la ciudad capital. Pero si nos vamos a revisar realmente el país como tal, vemos todavía que hay mucha gente reacia a esta vacunación. Que no quiere. Y sobre todo que aquí ya se ha estancado. Y le digo a usted, si no se vacunan los adultos, ¿vamos a pretender que vayan a vacunar a los niños? No, definitivamente no. ¿Dónde das el ejemplo, no? Bueno, entonces, pero bueno, el llamado es a que se vacune, ¿no? Definitivamente. A eso estamos de acuerdo. Vamos con este otro punto. Por favor, por acá ya vamos a ir aterrizando. A ver. No se me va a salir. Recordemos que aunque para rara vez los niños se enferman gravemente por COVID-19, se señalan algunos factores importantes para vacunarlos. ¿Cuáles son? Acá viene la importancia. Gracias. En primer lugar, aunque poco común, los casos graves de COVID-19 en los niños les ha causado fuertes secuelas y en el peor de los casos, la muerte. Aquí en Guatemala y en otras partes del mundo, esta es información clara. El riesgo es aún mayor para los niños con ciertas afecciones como obesidad, claro, que tengan asma u otro problema respiratorio. Correcto. Con la llegada de la variante Delta en varios países, incluso en Guatemala, se vio un aumento en los casos pediátricos, es decir, los casos de niños afectados por COVID-19. Además, con el eventual regreso a clases de forma presencial, existe el temor de que pudieran surgir brotes de coronavirus en las escuelas. Ahí estoy yo muy de acuerdo con algo, con el eventual regreso a clases, porque hoy por hoy es todavía una eventualidad y una teoría, pero sí tenemos ya que tener una definición. Yo creo que este es el momento, no solo para que los padres se preparen, para que vayan a vacunar a sus hijos, para que se preparen las instituciones educativas en lo público, en lo privado, los maestros y todo el personal administrativo, saber, pero fehacientemente, sin que esto vuelva a cambiar, sí o no, si a partir de ese 15 de febrero se vuelve, aunque sea de una manera híbrida, que sería quizás lo bueno al principio, a la presencialidad en las clases y que esto ya no cambie. Entonces, nos estamos entendiendo ya. Nos estamos entendiendo, sí, así es. Por supuesto. Vale. Pero, Axel, ¿y en el interior de la República el tema de la vacuna? A eso vamos. A ver, en la capital podemos avanzar, ¿no? Sí. Y hemos avanzado mucho. Estoy de acuerdo con usted. Pero son 3 cosas. A ver. Primero, los adultos que estén vacunados.
la Segundo, conciencia. que los maestros tengan su vacuna de refuerzo. Claro. ¿Sí? Y tercero, que los alumnos, los estudiantes, tanto de primaria como de diversificado, pues tengan sus 2 dosis, ¿verdad? La mayoría. Sí. Y los universitarios Ahora, también, que los no sean los universitarios locos, también. ¿verdad? Sí. Vea, pero Así ahora es. las condiciones de las clases, ¿cómo serán? Es que, a ver, Axel, El espacio, el distanciamiento, ¿cómo lo vamos a manejar? a mí me preocupa, ¿sabe qué? Bueno, habrán instituciones educativas privadas que también sufrirán de esto, quizá las menos, pero en lo público, ¿vamos a poder garantizar que va a haber gel? ¿Vamos a poder garantizar que hay agua todo el tiempo para esa desinfección de manos constantes y el lavado de las mismas? Esa es la situación que también tenemos que ponderar. ¿Cómo hacemos para garantizar que ese proceso sea 100% seguro? Entendiendo que ya es necesario, porque de verdad... Que de hecho que ese es un proceso que se va a hacer ahora en diciembre y enero, ¿no? No, sí, claro que Hay sí. una logística. Que es necesario que se regrese a clases. Si de verdad no queremos seguir perdiendo a las pobres generaciones Es que de es de urgencia, estudiantes. ¿no? Es de urgencia, Lo porque decíamos. la calidad educativa baja, hay que decirlo. Guatemala recuperar todavía... ese tiempo, ¿no? Sí, Guatemala, aunque aquí todos podemos tener, tal vez en las áreas urbanas, este tipo de dispositivos, en el interior de la República no. Y hay familias que tienen 3 o 4 hijos y hay una sola computadora, un solo celular. Claro. Entonces, ¿cómo estudian los pobres chicos, no? definitivamente no. Así Y es. vea, yo veo algo positivo en estas últimas semanas. a ver. En la cantidad de adolescentes y niños acercándose de 12 Sí. años a 18 años. Este fin de a semana centros fue de vacunación. récord. O sea, eso es bueno porque se nota que la gente sí está recibiendo la vacuna. Ahora le digo, Así es. hay gente sí que la rechazan en el interior, pero esa gente tendrá que entender algún día que es por su salud. Así es. Bueno, entonces vamos a dejarlo por acá. Usted se queda con esa mejor conclusión, el tema del eventual retorno a clases para el próximo 15 de febrero Así 2022 en la presencialidad o en el sistema híbrido que se quiera. Es más, les prometemos el próximo mes dar avances de cómo va la Por supuesto, claro que sí. Nos permite que regresemos dentro de poco, ¿sabe con qué televidente, Axel? Con información nacional. ¿Está Así bien? es. No cambie, nosotros somos a la medida. Gracias, ya estamos de vuelta con la información de orden nacional. Las personas capturadas en noviembre del 2020 por aquellos disturbios en el Congreso de la República van a ser ya investigados por el delito de depredación de bienes culturales. Y aquí en A la Medida le tenemos la información completa. Véala, por favor. El sábado 21 de noviembre del 2020, en los alrededores del organismo legislativo se registraron unos disturbios que provocaron destrucción y un incendio en las oficinas públicas. Las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público informaron que se realizaron allanamientos en Misco, Villa Canales y Santa Catarina Pinula para capturar a personas que pudieron haber participado en los incidentes del año pasado. La Policía Nacional Civil consignó a los tribunales de justicia a Nancy Paola Chiriz Cinto y Juan Francisco Monroy Gómez por el delito de depredación de bienes culturales. En el juzgado 12º penal se celebró la primera declaración de las personas detenidas. La jueza del proceso aceptó la solicitud del Ministerio Público que a partir de este 24 de noviembre, Nancy Paola Chiriz Cinto y Juan Francisco Monroy Gómez serán investigados por el delito de depredación de bienes culturales. A los procesados se les benefició con arresto domiciliario. A cada uno se le impuso una fianza económica de 5,000 quetzales. Deben colocar su huella dactilar en alguna sede del Ministerio Público y tienen la provisión de salir del país. A la Fiscalía se le otorgó un plazo de 2 meses para realizar la investigación correspondiente. El 25 de enero del 2022 deberán entregar en el nivel 2 de la Torre de Tribunales dicha investigación final y el 1 de febrero se discutirá si Chiriz y Monroy podrían o no enfrentar un juicio por depredación de bienes culturales. Bueno, le damos un giro a la información. Escuche usted, comunitarios del Estorizabal solicitaron al Ministerio Público que investigue a 2 abogados por la presunta falsificación de firmas en un memorial presentado contra la compañía guatemalteca de níquel en el Estorizabal. Presentaron memoriales tanto de amparo que fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia y con relación a un memorial de ratificación en calidad de amparistas y auxilio profesional, pues en dichos memoriales se puede determinar de que las firmas que calzan dichos memoriales pues son falsificadas y de hecho tuvimos a bien poder abocarnos a la Corte de Constitucionalidad en su momento oportuno para poder verificar esa situación y con auxilio de otra notaria, colega mía, pues faccionó
un acta de presencia en la cual se dejó plasmada dicha situación. Y en tal virtud pues se le requirió a la Corte de Constitucionalidad que se certificara lo conducente en contra de estas dos personas por la posible comisión de los delitos de falsedad material ideológica y coacción y otros que pudieran tenerse de la investigación, ¿verdad? Y ahora nos trasladamos hacia la calzada San Juan, donde está en vivo y en directo nuestro compañero el reportero José Martínez, que se encuentra inclusive con el alcalde capitalino Ricardo Quiñones, que nos van a informar acerca de esos trabajos de mejoramiento en la cinta asfáltica de la tan importante calzada San Juan. Vamos a verlos. Adelante, José Martínez. ¿Cómo están, compañeros de La Medida? Qué gusto saludarlos a esta hora de la noche. Me encuentro en otro punto de la ciudad capital, ahora en la calzada San Juan. Me acompaña el alcalde Ricardo Quiñones. Alcalde, nuevamente supervisando los trabajos del mejoramiento de la cinta asfáltica. Buenas noches. Muy buenas noches y muy buenas noches a usted que nos ve desde casa. Estamos trabajando de noche. Estos son los trabajos nocturnos que se hacen alrededor de la ciudad en los 4 puntos cardinales. Este es uno de esos trabajos que estamos haciendo desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Es una recuperación total del asfalto sobre la calzada San Juan, desde el Tecolote Misco hasta la Roosevelt, y esto es un esfuerzo que impacta a 65,000 vehículos todos los días. Además de esto vamos a tener una recuperación de las banquetas. No solo es el asfalto, son las banquetas para que los peatones caminen. Son 6 kilómetros de asfalto, de banquetas, y además estamos trabajando en lo que es el drenaje y la conducción de aguas, que históricamente ha sido un enorme desafío aquí en la San Juan. Pero estos trabajos se complementan con todo un esfuerzo que se tiene dentro de las 22 zonas de la ciudad para seguir trabajando en esto, que es trabajar para servir. Que tengan muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos. A usted gracias, alcalde. Seguramente lo estaremos acompañando en otro punto en la ciudad capital. Por supuesto, ahí tenemos entonces las imágenes del trabajo que se está realizando a esta hora de la noche en este punto de la calzada San Juan. Compañeros, mi reporte de Unidad Móvil. Regresamos a Estudios Centrales. Muy buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias, José Martínez. Importante este enlace, este reporte de información directamente con el alcalde capitalino Ricardo Quiñones, allá desde la calzada San Juan. Y desde acá, en este caso, desde el estudio a La Medida, agradeciéndole a usted su sintonía y a ti, mi querido licenciado y amigo Axel Cardona, tu presencia en esta que es tu casa. Les decimos hasta mañana, ¿eh? No, un placer. Feliz noche, Igualmente. feliz noche. Pásala bien. Chao.